Hola, olis a todos. Voy a esperar unos minutos para que se vayan conectando. Esto es la presentación virtual de mi libro Nuestra venganza es nuestra autonomía. Buenas, buenas. Buenas, olis. Voy a esperar unos minutitos para que se vayan conectando. Estoy en Instagram por acá y estoy en Facebook por acá. Facebook es Ariel Carolina Fernanda Luján. Instagram es Ariel Carolina. Olis. Bueno, les voy mostrando mientras van llegando todes. Hola, mi amor. Bueno, mientras van llegando todes, voy a mostrarles el set bellísimo y amorosísimo que armé. En realidad, el living mío siempre está así. Pero bueno, lo armé con luces y todo para que se vea bien. Hola, hola Mica. Bueno. Vamos a empezar, pues. Tengo que poner como por ahí para no irme en la página de Facebook y tampoco en la de Instagram. Bueno, vamos a empezar. Esta es la presentación virtual de mi primer libro, Nuestra venganza es nuestra autonomía, que lo tengo aquí. Es un libro autoeditado, autogestivo, independiente, que reúne un proceso de más de 10 años, no solo de denuncia y de visibilización, sino también de resiliencia y de reparación, de la construcción de esa resiliencia y de esa reparación. La idea es en esta presentación hacer un recorrido por el libro, mostrárselos por adentro, también leerles algunos textos que yo elegí, acá ven los post-its. Y bueno, quienes tienen el libro del otro lado, obviamente que si quieren que lea algo en particular o me quieren hacer alguna pregunta, en un momento voy a abrir ahí para preguntas y le hacemos así, interactuamos. Bueno, estoy muy contenta de toda la gente que se está conectando, tanto en Facebook como en Instagram. Para mí, este libro, este pequeño librito, es el resultado de un trabajo muy profundo, personal y profundamente colectivo también. Quienes hemos pasado por situaciones de violencias o abusos en nuestras niñeces o adolescencias o adulteces, una de las cosas que se pierde, porque se puede volver a encontrar, no está muerto en nosotros. Además de la voz y de ese silencio enorme que nos invade por la culpa y etcétera, y por muchas otras emociones y situaciones que se van generando, también hay una coincidencia entre muchas exvíctimas que es como una voz interna que nos dice como que no valemos o como que no vamos a poder transformar en algo creativo o en algo que nos dé satisfacción, placer a nosotros con todo eso que nos pasó, con todas esas historias. Y para mí este libro es el resultado de una sublimación muy grande que costó y que sigue siendo una elección continua que se sostenga.
Bueno, voy a empezar dichas estas palabras. La tapa y la contratapa son diseños de Femimutancia, que si no les siguen, les invito a que les sigan. Es una activista gráfica, también escribe, tiene libros que pueden conseguir escribiéndole, o en algunas librerías, no sé bien en cuáles, pero bueno, ustedes le escriben, le agregan Femimutancia y hace este activismo gráfico zarpado. Yo estoy muy contenta con el arte de la tapa y la contratapa, siento y sé que es fundamental lo que entra, el mensaje que entra por los ojos y lo que dice lo que entra por los ojos, ¿no? Así que estoy muy contenta. El proceso de la tapa y de la contratapa fue de los primeros. Yo venía escribiendo y mi idea era sacar un tercer fanzine. Yo estuve organizando y gestionando 2 fanzines cuando el WordPress de Ya No Nos Callamos Más estaba activo. Y bueno, se me había ocurrido hacer un tercer fanzine con otros tipos de textos, y que este fanzine nuevo, bueno, tenga un par de fotos, como un poco más de color. Entonces era como entre medio de un fanzine y una plaqueta. Cuando se lo mostré a mi queridísima amiga Fisión Ciruja, me dijo: amiga, esto es un librito, armale un par de textos más y animate a autoeditarte. Bueno, nada, tipo, alto miedo, altas dudas tremendas, porque es todo un proceso, ¿no? El construir, creer en nosotros, en nuestras voces, en que tenemos algo para decir y que lo que tenemos para decir es valioso. Más allá de a cuánta gente llegue, es valioso poder expresarnos y poder decir lo que pensamos, lo que sentimos, compartir nuestros procesos. Así que fue todo ahí una movida interna interesante cuando me dijo esto. Y esto fue hace unos 2 años más o menos. Cuando nos vinimos a vivir a esta casita, que es Casa Taller Armarse, estamos acá en La Plata. Y bueno, acá gestionamos un montón de talleres, ciclos, etc. Y vivíamos con Fisión Ciruja y con Mico. Así que como el arte de las gráficas que se usaron para la Casa Taller Armarse, las hizo muchas, la grilla de talleres, las grillas de algunos flyers de ciclos, los había hecho Femimutancia, se me ocurrió que utilice los mismos 3 personajes de la Casa Taller Armarse, y ese es un secretito del libro, que somos nosotros 3. Lo voy a abrir así lo ven completo. Somos nosotros 3, los personajes de la casa, Fisión Ciruja, Mico y yo. Pero mutades, porque eran los mismos 3 personajes, pero bueno, a este le crecieron más ojos, como que se mutaron. Yo tenía otro corte de pelo, bueno. Así que estoy como muy contenta porque ese secretillo es, para mí, compartírselos es muy divertido, y además era súper significativo que sean los mismos personajes, porque esta casa ha significado tener un lugar en el mundo y construir desde un lugar en el mundo, ¿no? Con lo que significa para todos nosotros tener un lugar donde no solamente poder cobijarte y comer y tener un techo, ¿no? Sino también donde poder confluir tu creatividad con otros activistas, con otros artistas y armar movidas. Así que desde ahí viene la historia de la tapa y de la contratapa. Luego todo el diseño que van a ir viendo adentro y en las solapas, les voy a mostrar las solapas. Bueno, ahí está esta solapa y esta otra solapa. Bueno, el diseño de las solapas, o sea, el diseño de maquetación del libro, fue un trabajo en conjunto con una diseñadora que se llama Tina La Ferrara. Ella hizo todo el trabajo de maquetación y diseño de adentro del libro, y ese también fue un trabajo muy interesante, muy nuevo para mí. Ese fue de los últimos pasos en lo que refiere a hacer un libro, porque bueno, para quienes no saben, este libro es autoeditado. Eso quiere decir que todo el proceso fue absolutamente autogestivo, obviamente no yo sola, sino con una red de amigues
que me fueron, fuimos confluyendo y me fueron ayudando. Sí, las paltitas son lo más. Yo le dije a Femimutancia, yo quiero fuego, cuchillos, paltitas y lo que vos quieras. Y fuegos, prendiendo fuego en una iglesia, paltitas voladoras, paltita acá Angelito, una molotov, todo maravilloso, todo lo que queremos. Hola a todos quienes van llegando, gracias por unirse a esta presentación virtual. Bueno, voy a seguir. Todo el trabajo del diseño interno del libro fue algo sumamente interesante de hacer, de acompañar en el proceso, porque yo no soy diseñadora, pero fue un proceso muy interesante para aprender y para ver cómo es el laburo de los diseñadores, ¿no? Que es tremendo, es un montón. Lo hicimos en un tiempo, la verdad, muy récord. Fueron 4 días de trabajo intenso, uno en particular donde estuvimos laburando desde las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche sin parar prácticamente, donde lo que hicimos fue, imprimimos el libro en blanco y negro como si fuera ya el librito impreso, y en esas fotocopias, que todavía no tenían los dibujitos ni todo el diseño que ustedes ahora van a ir viendo por dentro, yo en mi casa lo fui revisando y fui rudimentariamente armando los dibujitos, pensando las ideas de cómo quería los títulos, cuáles quería que sean escritos en cursiva, cuáles quería que sean escritos en imprenta, los diseños que van a ir viendo por dentro, la mayoría son diseños rudimentariamente inventados por mí y luego transferidos a la realidad con la mano de la diseñadora. Así que fue un trabajo en conjunto re interesante. Para mí estuvo buenísimo porque además de aprender un montón, me conectó mucho con la creatividad desde otro lugar, y además es buenísimo tipo poner una idea que yo ahora no traje los libritos fotocopiados donde están mis dibujos rudimentarísimos, pero es buenísimo, tipo yo le ponía la frase y un cuchillito abajo, y era una cosa bastante no muy linda de ver, y que de repente la diseñadora traspase eso a la realidad y que quede hermoso. Así que fue un trabajo súper interesante también de hacer. Y bueno, y después todo el proceso de edición de texto lo trabajé con 2 personas. Primero, bueno, escribí todo el libro, que fue escrito de apartes, no es un libro que empieza y termina, sino que es un libro que va seccionándose, de alguna forma se interconecta, pero son distintos formatos de escritura, distintas temáticas y distintos textos con un comienzo y un final claro. Eso me pareció divertido de hacerlo porque una de las cosas más importantes que quiero compartirles a ustedes con respecto a la creación de este libro autoeditado es que este libro no está escrito desde el academicismo. Yo, si bien voy a entrar a mi segundo año de comunicación digital, luego voy a contestar todas las preguntas. Me estoy viendo preguntas, pero bueno, no me voy a... Yo soy de Acuario, chicas, me vuelo muy rápido, ayúdenme. Bueno, el proceso de armar los textos, no, les estaba diciendo lo del academicismo, que eso es muy importante. Si bien yo estoy ingresando a mi segundo año de comunicación digital, el libro no lo escribí estudiando periodismo. Yo, si bien he habitado distintas instituciones educativas, estudié mucho teatro, estudié un año de profesorado de música y estudié diversas cosillas que me fueron interesando, el libro no está escrito desde un lugar académico, porque lo que intento en este libro e invito con este libro es a que todos tomemos la palabra, a que lo que tenemos para decir es muy importante y es muy necesario, que la historia se construye
la historia se va tejiendo y que son nuestros relatos los que hacen la historia. Y es muy importante en este momento, siempre lo fue, pero creo que ahora que nos armamos una voz y que estamos ahí sosteniendo y construyendo y fortaleciendo nuestra voz propia, me parece fundamental que comencemos a contarnos nosotros y que nos dejen de contar las academicistas, las feministas mainstream, les heterosexuales, etc. Porque al fin y al cabo siempre están creando y se está generando literatura feminista, lesbo, transfeminista, que está buenísimo que suceda así, pero se está muchas veces expresando desde un lugar de observación a un tercero, ¿no? Como muy cientificista también. Y me parece que es muy importante y muy interesante que cambiemos esa óptica, que tomemos las riendas que nos pertenecen en esta historia y que empecemos a contarnos nosotros. Escribir es una forma más de hacerlo, sacar un libro es una forma más de hacerlo. Se pueden hacer obras de teatro, se pueden hacer grafitis, se pueden hacer, en fin, cualquier tipo de expresión, ya sea artística o ya sea activista, pero que sean nuestras expresiones y que nuestras historias las contemos nosotros desde nosotros. Me parece muy importante y muy fundamental para poder también empezar a crear un activismo con bases mucho más sólidas, porque van a ser nuestras voces las protagonistas de esa propia historia que está siendo protagonista. Entonces este libro, que escribí con mucha paciencia, con mucho cariño y con mucho también dolor y con mucho revoltijo y con un montón de sensaciones y emociones, porque como dije al principio, el proceso de creer en nosotros es un proceso intenso, es un proceso doloroso, muchas veces incómodo, ya que tenemos la valentía de poder atravesarlo, en esa valentía y en esa osadía de atravesar ese camino de resiliencia, ir tomando las riendas que nos pertenecen en esta óptica de lucha. Y ese es un mensaje para mí el primordial para dar con respecto a este libro. El libro está, ¿cómo se dice? Registrado, porque acá cuando abren la primera hoja, abren así y ven esta hojita y la solapa. Y luego, ahora les leo lo que dice, y luego está el ISBN. Y esto es más del proceso de autoedición, ¿no? Pero les quería comentar que en el registro del ISBN yo lo registré como literatura feminista. Me hubiera encantado que esté la sección de lesbo transfeminista, pero no existe. Pero está ingresado como literatura feminista en el ISBN. Entonces, ¿esto de qué habla? Habla de que nosotros estamos creando literatura, estamos creando conocimiento con nuestras historias. Por eso es tan importante que nos dejen de contar otros y que nos empecemos a contar nosotros. Porque además de esta forma vamos a poder empezar a romper desde nosotros con los discursos revictimizantes o que nos ponen en un lugar de heroínas inalcanzables que a la larga siempre nos termina perjudicando, o en un lugar de pobres víctimas dañadas, traumadas, que jamás van a poder salir de ese lugar. Y yo no soy víctima ni soy una superguerrera, soy una persona. Y dentro de esa persona hay toda una identidad construida que brega e intenta constantemente salirse del lugar de víctima, salirse del lugar de mala víctima y salirse del lugar de superguerrera o supervaliente por simplemente defenderme y construir una voz clara y contundente para defenderme de las violencias patriarcales. Voy a seguir con el libro. Dicho esto, bueno, lo abren y en las primeras hojas está la solapa y esta primera hoja. Esta primera hojita para mí fue una idea que tuve casi a lo último y bueno, nada, como tipo que se abra el libro y que lo primero que se lea sea como un ancla que sostenga la lectura del libro. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde yo estoy contando todo lo que estoy contando? ¿Desde dónde lo estoy contando?
Este material es autoeditado, autogestivo, apartidario, independiente. Eso es lo que dice la primera hoja. Y luego la solapa, que la verdad es como, me da un poco de vergüencita, porque la parte de la solapa es medio extraña, porque la tenés que escribir vos misma y es como un poco como un perfil de escritores. Así que como yo dije, no voy a tirar currículum de qué, no voy a andar ahí, estudió, hace, no hace, bueno. Puse algo muy chiquitito de descripción propia y luego puse una pequeñita poesía abajo y se las voy a leer. Dice, bueno, el leve perfil dice: Ariel Carolina es escritora, activista lesbiana y estudiante de comunicación digital. Hace unos años, entre pánico y liberaciones, le surgió una frase que hoy es proclama de todes: no nos callamos más, ya no nos callamos más. Y la poesía pequeñita que dice abajo es: de los lesbotransfeminismos feminazis devienen voces que afilan las flechas que fueron, son y serán semillas de autonomía. Por la completa destrucción del mundo macho y sus reglas, acá tenés mi voz. Y ahí comienza el libro. Y quiero comentarles que en la parte del ya no nos callamos más, hay un asterisco entre paréntesis, y luego si te vas a la última página del libro, donde pongo, bueno, todos los nombres de las personas que participaron y de quiénes son algunas frases y etcétera. Algunas aclaraciones, pongo una aclaración de la solapa que tiene que ver con el ya no nos callamos más y la quiero compartir, la quiero leer para que ustedes también la tengan en claro. La proclama no nos callamos más la canalicé el día 26 del 2 del 2015 cuando escribí la pancarta que escrachó al sujeto abusador que denuncié. Luego, Felicitas Marafiotti, también denunciante al mismo sujeto, inspirada por la pancarta, creó el blog donde contaba su historia de abusos con él y agregó la palabra ya, al no nos callamos más, que yo había utilizado en la pancarta, deviniendo en ya no nos callamos más. Proclama de todes que surgió de un profundo silencio y hoy es una llave de emancipación. Así que nada, para mí no era una tontería aclarar que la palabra ya a la proclama no nos callamos más la había agregado Felicitas cuando hizo su blog, donde luego de ver la pancarta contó su historia de violencias y abusos con el mismo sujeto que yo venía denunciando desde mis 21 años. Claramente al sujeto no lo nombro, ni a ningún macho yo nombro en este libro, porque eso ya pasó y esto es. Eso era y esto es. Y eso también me parece importante. Cuando empezamos a recuperar nuestras voces y a construir nuestras identidades detonantes y ese proceso yo creo que es un proceso de recuperación de territorio. Nos empezamos a dar cuenta de que los machos nunca fueron lo importante, lo importante siempre fuimos nosotros, y es más, estoy segura que esos machos de mierda que nos han hecho daño lo sabían, y por eso también hicieron lo que hicieron. Pero bueno, esas son conspiraciones mías emocionales, pero sí decirles de que en ese proceso de tomar nuestras vidas, nuestras historias, y hacer algo más que paralizarnos y sufrir, y sublimarlo como podamos, cuando podamos, como querramos. No hay una guía de resiliencia, ni de reparación, ni autodefensa. Nos damos cuenta cada día más explícitamente de esto. Nunca fueron lo importante. Siempre lo importante fuimos nosotros, nuestro territorio, nuestras emocionalidades, nuestra psicología y nuestro físico. Bueno, voy a empezar con el libro y ya ahora me voy a adentrar en el territorio de la lectura. Y luego de la lectura voy a leer lo que me han comentado ahí en Instagram y en Facebook. Bueno, el libro empieza con 2 prólogos. Estas son palabras del prólogo. El primer prólogo es de Laura Salomé Canteros, que es una periodista feminista, es la editora del medio Marcha, donde yo escribí varias notas. Ella formó parte del proceso comunicativo, de la estrategia comunicacional que organizamos con Lucía Cholaquian también.
Lucía y Laura formaron parte fundamental para mí en todo el proceso de la última denuncia y del juicio. Luego de pasar por tantas situaciones de revictimización, de violencia, de parte del feminismo mainstream y bien, de parte del periodismo, tanto el periodismo misógino como el periodismo feminista, por lo menos hasta ese entonces, operaban muy parecido, de una forma muy revictimizante, de una forma muy desapegada de la empatía. Y cuando uno se llama lesbo-transfeminista o transfeminista, la empatía, la construcción de la empatía es fundamental y es primaria. Si no hay empatía, es falsa sororidad. Por eso a mí la sororidad, no me gusta mucho la palabra sororidad, prefiero la palabra empatía y prefiero ver a todas estas cosas, la empatía, la reparación, como construcciones cotidianas. Los prólogos los pueden leer en mi Instagram, Ariel Carolina. En mi feed están los dos prólogos, el de Laura Salomé y el de Claudette García. No los voy a leer ahora, pero les voy a leer las primeras palabritas del prólogo de Laura Salomé. Dice: Nuestra venganza es nuestra autonomía, un libro que relata una era, memoria feminista, palabra como archivo, periodismo subversivo, ya no nos callamos más, escrache como herramienta. Y bueno, después está el prólogo de Lau, que les voy a leer el final, que dice: es nuestra venganza porque es un libro que crea memoria y archivo feminista, que disputa poder allí donde los relatos salen inmóviles de las mismas voces. Y es nuestra autonomía porque evidencia de que los mundos mejores que construyen les pibis ya son una realidad, que están ante nosotros y que solo nos piden, amorosos, que seamos parte. Porque el lema se volvió pacto y es personal, político y colectivo. Ya no nos callamos más, nunca más. Y luego está el prólogo de Claudette García, que es una activista feminista. A ellas dos estoy como muy agradecida por los prólogos que escribieron, porque son prólogos que son un gran abrazo. Me lloré todo cuando los leí, son muy profundos. Uno tiene un tinte más periodístico de Laura, porque bueno, además de que es periodista, ella estuvo muy involucrada en el proceso del juicio. Y luego Instagram, ahí volví a Instagram, alguien que me diga sí. No me manden solicitudes de videos, chiques, porque no las voy a aceptar. Y bueno, y el de Claudette tiene un tinte mucho más poético y nada, los dos me tocaron mucho el corazón y me abrazaron muchísimo y les agradezco un montón que formen parte de algo tan importante para mí como este libro. Luego de los dos prólogos hay una guarda con unas molotovs divinas y luego de esta guarda empieza el libro. Así que acá empieza el libro, empieza con dos textos. Todo el libro lo pensé también como un objeto bonito, como un objeto artístico, como un objeto que tenga mucho movimiento, así que todo el libro tiene esto, frases que están escritas por la diseñadora. Muchas frases utilicé el recurso de ponerlas en negrita para que queden bien en claro y pongan ahí un ancla en el transcurso de la lectura. Hay algunas ilustraciones también, así que el libro tiene como es como orgánico, digamos. Se nota que lo quiero mucho, ¿no? Sí, lo quiero mucho. Bueno, el primer texto dice: visibilizar es expresar, y termina: lo personal es político y paradigmático. Yo el texto que les quiero compartir es el segundo texto, que se llama Lo personal es colectivo. Les voy a leer el texto Despegarnos de la mirada sufriente parece ser una clave fundamental para poder percibir nuestras historias desde un enfoque actualizado, donde el dolor existe pero no es un obstáculo, sino que nos permite observar y resignificar nuestras historias, convirtiendo traumas en potenciales de un profundo autoconocimiento, exilio del miedo y dolor, porque nuestras historias sucedieron. Negar nuestro pasado es negar nuestro presente. Tras haber vivenciado secuencias traumáticas, tendemos a bloquearlas como método de protección. Recordar puede suponer angustia, asco, crisis, culpa.
volver a ese contexto y experimentarlo como si estuviera pasando. Este suceso suele ser señalado como algo que hay que corregir, que está mal, alimentando el miedo al recuerdo. Este miedo es uno de los mecanismos más fuertes que hace al entrampe, que nos convierte en víctimas eternas, ya no abusadas por una persona en particular, sino por todo un sistema, ya no solo en el pasado, sino anclado en tiempo presente. Ese momento de crisis puede ser señal de un proceso identitario de renombramiento. Si el recuerdo llega al instante presente, es porque tenemos la posibilidad de hacer algo con esa información, algo más que sufrir y paralizarnos. Volver a casa, volver a habitarnos, contener a quienes fuimos y armar quienes somos. Además de generar y o buscar nuestro espacio de fortaleza y contención, personales y grupales, es importante que recuperemos la confianza en nosotros. Los abusos intentan arrancarnos la posibilidad de encontrarnos en la memoria con nuestro pasado sin sufrimiento y sin autodestruirnos. La cultura del abuso nos pierde en el laberinto del castigo. Cuando nuestro pasado, presente y futuro comienzan a converger, nuestras perspectivas mutan y posibilitan otras formas de habitarnos. El abuso ya pasó, no volverá a suceder. En mi proceso de reparación, cuando las crisis aparecen, me explico dónde estoy, qué estoy haciendo, quién soy, mientras toco mi nuca, mi cara, observo mis manos, respiro por nariz y me nombro una y otra vez hasta volver a mí. Llorar, tirar todo lo que percibía impregnado de pasado, quemar palabras hirientes, cortar fotos, gritar fuerte, regar las plantas, correr, pegarle a una almohada, llorar, bailar, dibujar, enojarme y descansar, escribir durante horas, hacer algo creativo o cocinar rico y comer lento. Buscar y crearnos las herramientas es darnos lo que necesitamos. Forma parte del proceso que construye autonomía y reparación. Al principio es casi imposible darse el espacio. Entramos en un bucle donde la única forma de sacar la mierda fuera es a través de más dolor. Hasta que un día, luego del proceso de paciencia con nuestros ritmos y tiempos para expulsar lo más turbulento de nuestras cuerpos, te das cuenta que puedes observar el lugar de víctima al que fuimos arrojados por fuera de la punzante emoción y los pensamientos confusos y repetitivos. En ese instante surge la mayor mutación. Construirnos identidades detonantes y armarnos de una voz propia, interna y externa, que deje de ser la de les violentos y sus sistemas, desmantela la lógica misógina que subyace la cultura de la violación. Recuerda, estás leyendo, estás escuchando estas palabras porque has sobrevivido. Y eso es muy valioso e importante, no lo olvides. Bueno, ese es el segundo texto que abre el libro. Y bueno, no tengo nada más que agregar. Me late fuerte el corazón y me genera mucha emoción. No quiero llorar. Mucha emoción compartírselos. Espero que cuando todo esto pase lo podamos compartir personalmente y darnos un abrazo y conocernos. Lo espero con todo el corazón, sea cuando sea, ahora en un mes, en primavera, pero que llegue ese momento y poder compartirlo con ustedes va a ser algo muy hermoso para mí y creo que para todos les presentes. Bueno, voy a seguir. Luego de estos textos arranca esta parte con este título que dice: esto es memoria viva, historia colectiva desde nuestros territorios corporales. Y ahí comienzo con toda la cronología de lo que fue la primera audiencia que abrió el juicio y la audiencia donde me hicieron la indagatoria. No tengo ganas de leer nada de este capítulo porque es un tema que ya toqué y entregué tanta psiquis, tanto cuerpo, habité tanto la depresión, la angustia, la ansiedad durante tanto tiempo para que el sistema judicial opere como tenía que operar, que era dictando la sentencia que dictó de 22 años de prisión. En realidad la jueza pidió 35. Fue muy desgastante. Acá
en este capítulo que habla sobre la cronología, hay 3 cosas que me gustaría comentarles. Bueno, al principio empiezo hablando de lo importante que fue que esté presente UFEM, Atajo y Dovic, particularmente Dovic, que es el espacio de acompañamiento a los sobrevivientes, donde hay psicólogas y asistentes sociales. Es un espacio que se debería replicar en todo el país y que debería de ser para todos. La verdad es que debo decir de que fue un espacio institucional que hizo su trabajo de una forma muy empática, muy amorosa y muy responsable, con una perspectiva de género y una perspectiva feminista, y lo agradezco. Fue un enorme abrazo y no fue un privilegio, fue lo que tenía que ser y lo que tiene que ser en todas las causas. Eso por un lado. Por el otro lado, les quería también en este punto decir de que no reivindico hacer una denuncia penal, ni reivindico ir al sistema judicial. Yo, dentro de mi historia, dentro de mi proceso personal, hacer una denuncia cobraba un sentido relevante, pero no cobra el mismo sentido en todas las historias, y no es menos importante nuestra historia por no acudir al sistema judicial. Por eso es tan importante que cuando escuchamos el relato de una historia de violencia, de abuso, ya sea psicológico, emocional o físico, simbólico, económico, laboral, de alguien, primero que nada hagamos silencio. Segundo, si vamos a emitir algún tipo de palabra, que no sean juicios. Y si es información, no inventes, no especules. Si no tenés una información, buscala, delegá. Si te sobrepasa, delegá a otras personas. Confluí con profesionales transfeministas, feministas, lesbotransfeministas. Si esas personas te generan un miedo, ya sean abogados, psicólogos, asistentes social, te generan inseguridad, ponen en tela de juicio tus métodos de autodefensa, escrache, visibilización, lo que fuera, inmediatamente correlos de tu eje. Busca a las personas que te generen confianza, que confíen en vos, que confíen en tu proceso. Tu proceso es importante porque es tu proceso de reparación y de autodefensa. Y por último, no mandes a denunciar como primer consejo. Es revictimizante, es violento. Las denuncias, ir al sistema judicial es otro abuso. El sistema judicial es un sistema de abuso, es una de las patas fundamentales del patriarcado, es un garante fundamental del patriarcado. No podemos mandar a denunciar como es ir a la panadería. No solo es una burla y es una incoherencia, es también revictimizante y violento. Que nuestras decisiones sean nuestras decisiones, eso es lo más importante. Y para que nuestras decisiones sean nuestras decisiones, el proceso de autoescucha es un proceso que se hace día a día. El abuso se desanda día a día, la reparación es día a día. Y es importante que quienes nos rodeen no solo comprendan esto, sino que nosotros elijamos y vayamos depurando las personas que nos rodean. Si una persona te revictimiza, si una persona te pone en duda, amigue, date cuenta, sacala de tu vida porque es una persona que te está haciendo daño. Bueno, así que bueno, esa es como la aclaración de esta parte, porque en esta parte hablo de todo el proceso judicial. Esta nota está en marcha, fue algo muy histórico que una persona que denuncie también cubra su juicio periodísticamente. Fue un trabajo súper interesante también, y que bueno, que fue gracias a que Marcha me dio el espacio para poder hacerlo. Yo ni siquiera estaba estudiando periodismo en ese momento, porque eso fue el primer año de juicio y ni me había anotado en la facultad, así que hice todas esas notas, esas cronologías la primera vez lo publiqué en Alta Trama, que es un medio de acá La Plata, y después en Marcha. Fue todo muy instintivo, digamos, el escribir esta crónica. La pueden encontrar, pero en el libro está ampliada, está mucho más profundizada, hablo de muchas más cosas que sucedieron, y en este capítulo es donde pongo muy en claro cómo opera este sistema judicial, particularmente cuando se habla de
ex víctimas de abusos sexuales o de violencias de género. Luego de este capítulo, que cierra con esta frase hermosa, que se las voy a leer, que dice: hay tanto por hacer y deshacer, la deconstrucción, resignificación e implicancia es continua y colectiva, no nos callan más, nunca más. Después viene esta parte, que es la parte donde hablo del WordPress de Ya no nos callamos más, que fue el sitio, es una nota, este está escrito, el anterior estaba escrito como cronología, este está escrito como nota periodística, y la bajada dice: el sitio web de Scratches a Machos Violentos dejó de funcionar el 27 de junio del 2018. Ariel Carolina Luján, fundadora del sitio y denunciante, esboza los motivos y va más allá. Comparte una guía para que el método se multiplique. Callarnos nunca más. Y ahí explico y cuento cómo fue todo ese proceso de armado, cómo el primer año lo estuve gestionando yo, cómo se me ocurrió hacerlo, por qué, dónde. Básicamente, no quiero adentrarme tampoco mucho ahí, básicamente cuando el sujeto denunciado se apareció vestido de monja en el obelisco, lejos de paralizarnos, un montón de sobrevivientes y víctimas tomaron el micrófono y empezaron a hablar de sus historias, y ahí se me ocurrió de que todas esas historias tenían que confluir en una red donde corra menos riesgos de ser denunciada por machos trolls. Entonces se me ocurrió que sea un WordPress. Empezaron a caer los testimonios, yo los editaba en cuanto a gramática, daba toda la información que tenía hasta ese momento. Con el tiempo empezó a crecer, le tuve que decir a una estudiante de abogacía y activista que por favor me ayude en el manejo de la web, así que nos diversificábamos los testimonios que iban llegando. Y bueno, cuando yo cerré el WordPress, quedaron unos 80 testimonios más o menos en fila. Yo no tengo más acceso al WordPress desde ese momento. Decidí cerrarlo particularmente, primero, por todo el hostigamiento que estaba recibiendo, que más el juicio era demasiado. Segundo, porque todo el feminismo mainstream de ese momento, que pesaba mucho en mis hombros, porque hoy me construí una voz, hoy me siento fuerte, pero en ese momento estaba hecha un chiclecito. Y realmente me dolía y me hería mucho la denostación continua y la menospreciación continua que hacía el feminismo mainstream, el feminismo masivo, sobre nuestra metodología de autodefensa, que eran los scratches a machos. Y luego, en tercer lugar y no menos importante, porque me estaba poniendo en un lugar donde habían algunas feministas que en forma de broma nos llamaban el ministerio del escrache, y yo no tengo ganas, ni quiero, ni quise, ni querré ocupar un lugar de referente de nada. Yo no quiero tener el ministerio de nada, no comulgo con las políticas partidarias, no soy partidaria, respeto a todos, chiques, pero no es mi activismo, y no creo en los referentes, ni en las referentes, ni en las referentes. Creo en las referencias. Una cosa es una referencia política, que yo escuche a otra persona o lea a otra persona y tome ciertas ideas, ciertos conceptos o ciertas experiencias de vida o ciertas formas de llevar la vida para incluir en mis propios pensamientos y en mi propia construcción de vida. Esas son referencias. Yo puedo admirar a esas personas que tienen esas referencias, pero no voy a idolatrar, porque la idolatría forma parte de un paradigma abusivo y violatorio que primordialmente es católico, verticalísimo, donde la idolatración genera una ilusión y un borramiento de nuestra percepción como individuos, nos coloca debajo, nos coloca arriba de otros. También ahí está metido el adultocentrismo, el racismo, bueno, tantas cosas que de este engranaje misógino, y no me interesó y no me interesará. Yo soy una persona, soy una activista, soy una ex víctima, no me autoproclamo como sobreviviente, sino como ex víctima, y mi identidad va desde ahí. Soy lesbiana, no mujer, soy escritore, pero no soy una referente de absolutamente nada, ni tengo ganas de serlo.
Así que no quería que me colocan en ese lugar, porque además las personas que te colocan en ese lugar es porque les conviene y les es cómodo, porque también si a vos te ponen en un lugar de referente, te echan todas las miserias de otros a vos. Y yo no soy tacho de basura de nadie, querides. Así que me parece importante decirlo, y para compartir todo lo que estoy compartiendo y dejar en claro que son simplemente referencias, son experiencias que yo les comparto y que ojalá que hayan cosas que les resuenen y que utilicen, que pongan en práctica, que puedan imprimir en ustedes como quieran, como puedan, como sea, cuando sea, pero no desde un lugar de referente, sino desde un lugar de par, de esta construcción, de esta nueva humanidad que queremos ser, como dice la Susi, y eso. Así que esas fueron los por qué. Quiero recordar en este punto que aquí, en esta parte, cuando cierra esta nota donde hablo del WordPress, está esta ilustración que dice Autodefensa Lesbo Transfeminancy. Elegí no utilizar la palabra feminismo acá para dejar en claro que hay muchos feminismos o formas de habitar los feminismos. Y mi forma de habitar el feminismo es el lesbo-transfeminancismo, o el lesbo-transfeminismo, o el lesbo-transfemimutante, no sé, lo que quieran, chiques. La idea primordial es erradicar la cultura de la violación desde nuestros territorios corporales y personales primero, el primer paso hacia adentro y los próximos hacia afuera. Para cerrar esta parte del WordPress, me gustaría leerles lo último que escribí, cómo cierra esto, que dice: ya no nos callamos más, generó un relato colectivo que visibiliza y fisura este sistema patriarcal, transformando nuestras vidas radicalmente. Hay un antes y un después cuando rompemos el cerco de la moral y la ética establecida. Y sin lugar a dudas, esto es resultado de ser grupalidad furiosa, autónoma y apartidaria en constante movimiento. Todo este movimiento de scratches, de visibilizaciones y de denuncias, debo decir que en mi historia personal fue fundamental la voz de Maylene y de Rocío con el video que hicieron denunciando a un chongo horrendo de una banda, que tiene que haber un juicio porque hubo una denuncia y tiene que haber un juicio, así que lo recuerdo y se los agradezco, especialmente a Rocío, que es una amiga que amo muchísimo, que es alguien muy especial, muy resiliente, y nada, que admiro mucho y que me enseña mucho. Así que decirles muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todas y todes les que en ese momento en el que éramos las locas despechadas, mentirosas, encima de todo esto sin un mango, rebuscándonoslas autogestivamente para poder comer, para poder alquilar, etcétera. Fue una locura ese primer momento de mi cuarta denuncia. Agradecerles a todos quienes pusieron la cuerpa, quienes pusieron la psiquis y quienes pusieron las emociones para nombrar con nombre y apellido a los violentos que nos han violentado. Porque lo más importante es eso, tenemos que construir ese derecho irrevocable e incuestionable de poder nombrar con nombre y apellido a quienes nos violentaron y nos abusaron. Porque eso es un desacato a la ley y a la orden establecida, o sea, quiero decirlo y dejarlo en claro, por eso es tan importante hacerlo, por eso es tan importante los scratches. Yo no creo en un relato porque soy buena y caritativa. Yo creo en un relato porque comprendo el contexto en el que vivo, porque comprendo que hay femicidios cada 13, 14 horas, porque comprendo el mundo en el que está operando este sistema. No estoy por fuera, estoy formando parte. Entonces, dejemos los relatos pelotudos y vacíos de personas que poco les importamos y que lo único que hacen con nuestras historias es hacer dinero, y empecemos a escucharnos y armar redes entre nosotros. Luego de eso, hay una guía de scratch y denuncia que en algún momento voy a hacer un video leyéndola para que la tengan, que termina con este dibujito que dice: confía en vos, sentir miedo y tristeza es parte y no está mal, vos podés defenderte, y hago entrega de la daga. Bueno, nada, es una guía con un montón de puntos que a mí me hubiera encantado saber y tener cuando abrí la boca por primera vez, porque además me denunciaron 11 veces, de las cuales una fue penal, y no solamente la persona a la que denuncié,
sino también su mano derecha. Y eso responde a que los machos operan como cofradía y siempre se van a defender entre ellos. Luego de esto viene esta parte que es como el quiebre del libro, que dice: punitivista es la violación. Es un diseño de Dee. Y es una frase de Ficción Ciruja, no es una frase mía que se la tomé prestada, y obviamente al final del libro lo dice. Es una frase que devino de cuando empezaron muchas personas a decirnos que éramos punitivistas por hacer scratches o visibilizaciones, y nos mandaban a denunciar como si fuera ir a hacer una milanesa de berenjena. Bueno, hay un texto después de esto que se llama ¿Cómo generamos empatía más allá de la falsa sororidad? Y lo que intenta este texto es hablar desde dónde es que surge el scratch. Voy a leerlo, la primera parte, es un texto bastante largo, es uno de los más largos, es el texto que compartí en la charla de transfeminismos antipunitivistas. Y bueno, se los voy a leer el principio nada más. En algún momento también lo voy a leer y lo voy a compartir en mi Instagram para que esté también para todos este texto. La primera parte dice esto: ¿cómo generamos empatía más allá de la falsa sororidad? Esta pregunta nos abre la posibilidad de observar al contexto, teorizar sobre nuestras existencias y ubicar nuestra historización personal en la colectiva por fuera del marketing del feminismo neoliberal. ¿Desde qué perspectivas estamos nombrando esta realidad? Si no hay compresión desde lo físico-territorial, emocional contextual y psicológico sistemático, será muy difícil visualizar y crear otras posibilidades y objetivos por fuera del patriarcado y sus formas de operar e incidir en la realidad concreta que vivimos. Nosotros tenemos la certeza de que la absoluta erradicación del abuso es posible. Cuando hablo de nosotros, la identidad macho no ingresa ni pertenece a este nombramiento. Nosotros somos femineidades cis y trans, lesbianas, travestis, no binarias, maricas, putes, juventudes, niñeces, masculinidades trans y contrahegemónicas. La posibilidad de nombrar y nombrarnos permite delinear nuestro territorio. Defendernos surge del sabernos en recuperación, del habitarnos. El mundo macho existe, pero nosotros también. Desde estas confluencias surge el escrache. Quiero desmitificar el escrache como algo no virtuoso, un hecho que surge de la desorganización ante el machismo operante y que por eso mismo es punitivista. El escrache es visibilización y organización, es virtuosismo, una herramienta autónoma para la erradicación de los dispositivos que hacen al abuso. La construcción y creación de una justicia independiente, apartidaria, autogestiva, colectiva y profundamente reparadora. El escrache es nuestra justicia. En este proceso de 10 años de denuncia, recibí rancia violencia institucional, 11 judicializaciones y una ola agobiante de aparateo y amenazas. Las víctimas tienen prohibido defenderse. Desde ese lugar seremos arrinconadas al silencio y la invisibilización. Esto es sistemático, lo sistemático es a propósito, genera traumas profundos, depresiones, ansiedad, dolor, infelicidad. Los machos son dueños de nuestras vidas y de nuestras muertes dentro de este contexto. ¿Cómo pensamos un transfeminismo antipunitivista y de autodefensa desde una realidad con lógica misógina y punitiva? En este punto, el escrache nos permitió darle voz a nuestras identidades no víctimas en deconstrucción y construcción. Punitivista es la violación, los binarismos, la heterosexualidad obligatoria, el silencio, la moral establecida, el capitalismo, las jerarquías, el proceso judicial, el mundo macho y todas y todos sus cómplices. Bueno, luego sigue porque obviamente es muy largo, habla del despegue de la identidad de víctima, el escrache es al macho y al mundo macho, doy mi opinión y mis herramientas frente a visibilizaciones y escraches entre disidencias. No quiero entrar en ese terreno en este momento porque es un tema que me gustaría hacer un video para específicamente hablar sobre ese tema y dar mi visualización, mi perspectiva. Pero sí creo que es importante que sepamos que primero que el escrache no va a dar todas las respuestas, porque es un método, es una herramienta más.
que es una construcción de muchísimas aristas, que tenemos que poder desarrollar una perspectiva que rompa los binarismos. Nos han enseñado a ver todo de forma dual y hay muchas más realidades que dos siempre. Luego hay una frase que dice: el scratches a machos no es aleccionamiento, linchamiento, es autodefensa. Y bueno, la última frase dice: la historia la hacemos nosotros, con nuestros relatos y vivencias. Por eso la confianza, la certeza, la fortaleza, la valentía y la osadía ante lo que significa la vida en estos términos. En ese ejercicio de libertad nos estamos encontrando. Luego de esta parte picante, viene otra guardita con unas dagas y empieza el texto que tiene el título del nombre del libro, que se llama Nuestra venganza es nuestra autonomía. Este texto no lo voy a leer, no creo que lo comparta públicamente a este texto nunca. Es un texto que me generó mucho miedo escribir, que me generó mucha incomodidad, mucho dolor. Es un texto que, si hay alguien del otro lado que tiene el libro, habla sobre el proceso de los medios de comunicación, el proceso que vivimos de una estafa muy grande, de una abogada terrible, el proceso de la mano derecha de este sujeto al que denuncié, cuando me denunció, en nombre de qué lo hizo, la revictimización enorme que significó, el dolor profundo que significó, cómo enfrentar esto, y cómo esos pilares van cayendo, y en ese caer que a veces es agobiante, a veces es tan agobiante, pero les prometo que hay un momento en el que nos encontramos a nosotros mismos y ese momento es el más maravilloso. Sí, voy a leer una partecita que dice: este hecho fue bisagra, me abrió la perspectiva política y mostró realidades desconocidas para mí hasta ese momento. Conocí dos nuevos conceptos, pinkwashing y gaslighting, que son formas de operación y persuasión psicológicas. Bueno, y esta frase, que también es un sticker, y dice: la revictimización es construida con impunidad. La burocracia y verticalidad constituyen a la construcción de la cultura del silencio. Y luego de toda esta parte en la que hablo sobre esa estafa, sobre la denuncia de este chongo horrendo y etcétera, que encima lo hizo en nombre también del feminismo, una situación muy dolorosa e insoportable. Hablo también de los medios de comunicación, por qué elegí hacer la estrategia comunicativa antes de que empiece el juicio. La verdad que hoy, viéndolo desde lejos, todo lo horrible que pasó, digo, menos mal que pasó, porque eso me dio como una luz, una claridad que me dio la oportunidad de decir: no, yo tengo que poder tener un espacio, aunque sea un medio, en el donde realmente se diga lo que yo pienso de esto que está sucediendo, y que no me sigan hablando por mí, diciendo tantas forradas, gente tan horrible como las feministas bien mainstream y masivas, que las repudio a todas. Me parecen horribles, me parece horrible lo que hacen, y me parece que perpetran algo que es muy nocivo para la realidad y que creo que es obsoleto, que es el sostenimiento del abuso, el sostenimiento de machos, el encubrimiento, y en nombre de la masividad darle espacio a machos misóginos, y en nombre de la masividad y en nombre de la sororidad y en nombre de la igualdad, seguir alimentando y sosteniendo a abusadores, violentos, etc. Yo en ese sentido soy ex víctima, soy muy contundente en ese sentido. Bueno, nada, hablo de todo esto. Y hay una entrevista a Lucía Cholakian que le hice también son 5 preguntas que lo que intentan ser son puntapiés para otros comunicadores para construir una comunicación no misógina y no patriarcal. En Instagram se me va a terminar el videito en 20 segundos. Voy a finalizarlo y voy a volver en otro vivo en 1 minuto, así que no se vayan. Ya vuelvo y miren,
Me queda un pedacito del libro y terminamos con la presentación virtual de mi libro.